Buen día, hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios nuevamente. Espero que estén bien. Vamos a ir a una lectura en el capítulo de Hechos, como venimos haciendo estos domingos. Capítulo 4, versículo 36. Dice así: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinieron en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eran tiempos especiales para la iglesia. Como hemos escuchado en mensajes anteriores, a pesar de la persecución de la iglesia en Jerusalén, esta crecía y crecía, no solo en número, sino también en adoración, en unidad, en unción. Lamentablemente comienzan los problemas, pero ahora desde dentro de la iglesia misma. Y la primera reflexión: ¿cómo debo cuidarme de no ser causante de dañar el cuerpo de Cristo? No es solamente con pecados graves o notorios. Otros pecados los consideramos menos pecados, pero para Dios no es tan así. La mentira, el comentario hiriente, el desprecio, pueden destruir vidas, pueden destruir relaciones, afectando a la iglesia de forma letal. Hoy vamos a ver 2 ejemplos de cristianismo: auténtico, que vive pensando en los demás, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, y el cristianismo aparente, buscando ser bien visto por los demás. Vamos por el primero, auténtico. Tenemos un ejemplo aquí: José, Bernabé, apodado así por los apóstoles. Y acá una primera enseñanza práctica: dice que le pusieron hijo de consolación. También le decían el apóstol de la alegría, aunque no era apóstol, pero bueno, le llamaban así. En sí quiere decir el que anima y entusiasma. Hijo de consolación, si apodáramos así a los hermanos. Romanos 12:10 dice que nos tratemos en honra, prefiriéndonos unos a otros. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Algo lindo para imitar, algo que podría causar la diferencia. Normalmente creo que es cultural, los apodos los ponemos marcando el defecto del otro, ¿verdad? El gordo, el pelado, y los apóstoles no hicieron así. Que tomemos ese ejemplo y pensemos en las virtudes de los demás, en las virtudes de mi hermano. ¿Qué apodo le pondría? Para pensar y para cambiar en eso. Sigue el relato y nos dice algunos datos más de Bernabé, que era levita, era de Chipre, una isla en el Mediterráneo frente a las costas de Israel, con nombre y apellido, y lugar, domicilio, podemos decir así. Todos los datos que permitían comprobar la veracidad
de lo que estaba relatando Lucas. En el capítulo 4, versículo 34, había puesto que todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo negociado. Y acá lo que hace es poner un caso en concreto, con nombre y apellido. Y yo pensaba qué importante es el respaldo de lo que decimos. Lucas no nos relata algo que le parecía o que escuchó por ahí, algunos comentarios que había, que aquel me dijo, que no. Él era exacto con lo que decía. Estaba queriendo dar un dato concreto. Qué importante es que seamos exactos en lo que hablamos. Las palabras nuestras, las palabras que decimos, tienen repercusión. No podemos hablar y no lo hagamos, no hablemos sin saber con seguridad que lo que decimos es cierto. Puede hacer mucho daño. José, Bernabé, dice que vendió su heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una frasecita que encontré de John Piper me gustó y dice: un efecto de confiar en Jesús es que el corazón se afianza en su relación con las personas y se afloja en su relación con las cosas materiales. Lo repito, un efecto de confiar en Jesús es que el corazón se afianza en su relación con las personas y se afloja en su relación con las cosas materiales. Acá en realidad no sabemos cuánto fue lo que trajo Bernabé. Sí sabemos que fue voluntariamente. Nadie lo obligó ni le pidió que lo hiciera. Iniciativa propia. Qué buen ejemplo. Para ofrendar, para adorar, para servir. Esa es la actitud. De corazón, genuinamente, desinteresadamente. Incluso no sé si Bernabé estaría tan de acuerdo en que apareciera su nombre en este relato. De todos modos, él no lo hizo con la intención de figurar. Qué bueno pensar en esto, en que lo hizo voluntariamente. Y imitemos esa actitud, que nadie nos tenga que estar empujando para ofrendar, para adorar, para servir. La actitud es como Bernabé, de corazón, genuinamente, para el Señor. Y aparece en el capítulo 5 ahí, leíamos en el primer versículo, empieza con una palabra pero. Pero vienen los problemas. Y acá empieza un poco la descripción de lo que es el cristianismo aparente. Primer detalle, nos dice de Ananías que fuera un discípulo, un hermano. Empieza el relato diciendo un cierto hombre. No sabemos si era creyente o no, hay argumentos para las dos posturas, no es lo que nos importa ahora, no vamos a entrar en ese detalle, pero es llamado así, un cierto hombre, y su mujer Zafira. Dice que este hombre vendió una heredad y en vez de poner como pone en el caso de Bernabé que trajo del precio, aquí dice sus trajo del precio. La palabrita que usa en griego es nosfisomai, que quiere decir malversar, algo que nosotros escuchamos a veces, malversación de fondos públicos, bueno, cuando hay un desvío de un dinero, cuando hay una tramoya, cuando hay cosas que no se hacen bien, especialmente con el dinero. Y es la misma palabra que aparece en el relato de Acán, cuando él se había quedado con aquel manto, que era algo que Dios había prohibido, retener algo del enemigo, y él le gustó, lo sedujo, lo escondió, bueno, todo aquello, usa la misma palabrita para esa ocasión, en la versión griega del Antiguo Testamento. Y dice que todo esto que además hizo Ananías, lo hizo con el consentimiento de la esposa. Lo trajo a los pies de los apóstoles, como había hecho Bernabé. Hasta ahí íbamos bien. Pero solo una parte. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Pedro lo primero que le dice es que Satanás llenó tu corazón. Y habla de mentir al Espíritu Santo. Pedro estaba considerando al Espíritu Santo como una persona. Se le miente a una persona, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es Dios. Se le estaba mintiendo a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? Creo que podemos ver en todo este relato que lo que hizo
caer a Ananías en esto fue el tema de querer proyectar o mostrar una imagen. Le preocupaba su apariencia, le preocupaba la imagen ante los demás. Su pecado era lujuriar, desear que su generosidad fuese alabada públicamente. Y quizás este fue el motivo de su castigo. Buscaba alabanza pública, entonces el castigo fue público. La avaricia también. Una vez que el amor al dinero, y no precisa ser millonario para amar el dinero, una vez que el amor al dinero toma posesión en una persona, no hay maldad que no pueda hacer o que no hará. Pedro le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Dios le dio a Pedro conocimiento sobrenatural. Y podemos pensar ahí, como dice en 1 Corintios 12:8, que habla del don de conocimiento, ¿verdad? El mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, dice en la NTV. Y Pedro supo lo que estaba pasando. Primero le dice, Satanás llenó tu corazón. Y luego le dice, pusiste esto en tu corazón. Y yo subrayaba con negrito en mis apuntes, pusiste las dos letras T, pensando en que era una acción que Ananías había decidido hacer. Era responsable. Satanás puede influenciarme, pero no puede pecar por mí. Esto es lo que aprendo de aquí. No le echemos más culpas al diablo de las que ya tiene bastante, cuando yo soy el responsable de la actitud que tomo. Mentir a Dios, eso fue... decimos, pretendo mentir a Dios, ¿cuándo le miento a Dios? Y sabemos que muchas veces queremos ocultar cosas de Dios. No tomemos ese camino. Es un pecado que está arraigado con el orgullo, la apariencia, ¿verdad? Y dar una imagen que no es. ¿Cómo tratamos con el pecado? Isaías capítulo 1, versículo 16, un pasaje muy conocido, dice, lávense y límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Ananías, al oír lo que Pedro le dice, cayó y expiró. Hubo un juicio inmediato. Pedro no profirió ninguna condenación. Nada. Es probable que se haya sorprendido del inmediato juicio de Dios. Cuando Dios no actúa rápido, no pensemos que eso es aprobación. No. Aunque no nos llegue el castigo inmediato, Dios no aprueba nuestro pecado. Es la palabra de Dios la que nos muestra si nuestra conducta está bien o no. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí es la luz que nos muestra lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. No el hecho de que pecamos y no pasó nada. A veces vemos esto que fue inmediato, así pensamos, bueno, ¿pueden haber consecuencias inmediatas de mi pecado? Sí, y de hecho las hay. La comunión con Dios se corta. Otra lección. Ojo cuando asumimos que siempre hay tiempo para arrepentirnos, para estar bien con Dios, para ser sinceros con Él. Dios no tiene por qué darnos tiempo. Me acuerdo de esa frase que conozco desde hace mucho tiempo que dice, más vale llevar las cuentas cortas con Dios. Y qué gran verdad que es. Tampoco pensemos que como un juicio tan severo, tan veloz, pasó solo esta vez, ahora a Dios ya no le importa ese pecado. No es así. 3 horas más tarde, Zafira llega, sin saber lo que había pasado. Y ahí Pedro descubre su pecado también. Y en el versículo 8 le dice, ¿por qué convinieron en tentar al Espíritu del Señor? Es que el Espíritu para ellos era una presencia casi tangible por los hermanos, como que estuviera ahí, ¿no? Vemos el discernimiento espiritual de Pedro. ¿Y cómo viene este discernimiento espiritual? Por una vida de comunión con Dios, una vida de íntima relación con Él. Y acá una reflexión, atendamos a los hermanos con discernimiento espiritual. Escuchémoslo, consideremos su opinión. Quizás no sea la más popular, quizás no sea tan simpático, quizás no sea la que querramos oír, pero consideremos y apoyémonos con los hermanos que tienen discernimiento espiritual. Pedro le recrimina
por qué acordaron, por qué se pusieron de acuerdo en esto. Y pensaba en el acordar para pecar. Puede pasar esto, ¿verdad? Que nos pongamos de acuerdo para hacer algo mal. Y puede pasar entre amigos, puede pasar entre socios, entre hermanos, en el matrimonio, como en este caso. Y más bien pongámonos de acuerdo para otras cosas. Como dice Mateo 18-19, si dos se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Busquemos estos acuerdos. Tengamos estas coincidencias con mi hermano, con mi esposa, con mis amigos, con aquellos con los que comparto la fe, para pedirle a Dios y lo que pidamos será concedido. También vemos que en el caso de Zafira llegó el juicio inmediato, pecado de muerte. Si queremos saber un poquitito más de esto, en 1 Juan capítulo 16 y 17 se nos explica que hay pecados que llevan a la muerte. Es cosa seria desafiar la voluntad de Dios. Ahí lo entendieron, lo vieron, fue algo impresionante. Y dice que vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre los que lo vieron y también sobre todos los que lo oyeron. Con Dios no se juega. Y cuando hago las cosas, cuando tomo conductas, cuando tomo decisiones, ¿de quién estoy buscando la aprobación? ¿De Dios o de los hombres? Los hombres son más fáciles de engañar. Eso fue lo que pensaron Ananías y Zafira, pero con Dios no se juega. Ellos son como el Acán del Nuevo Testamento, impidiendo el avance en el movimiento del pueblo de Dios. En los dos casos hay un acto de engaño que interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. En la iglesia pueden haber dos tipos de personas, a primera vista similares. Ananías y Zafira desde afuera se ven como otro miembro de la iglesia, llamado Bernabé. Estaban haciendo lo mismo, pero no era lo mismo. No podemos escondernos de Dios. Él sabe si soy un Bernabé o un Ananías o una Zafira. Recordemos, nuestro pecado individual afecta a todos. Desde el origen, Génesis capítulo 3, versículo 8. Después de comer el fruto, que no dice que fuera una manzana, vamos a ser exactos en lo que decimos, la comunión con Dios se rompe. Dice que se escondieron, no querían ver a Dios cara a cara, ya no tenían la mirada limpia. Sigue el relato, en el versículo 11 al 13 nos muestra que en vez de confesar, buscaron a quién culpar, la mujer que me diste, la serpiente. La forma de lidiar con el pecado no es ocultarlo ni negarlo, sino terminarlo. Tenemos unas promesas en cuanto a esto en la palabra de Dios. 1 Corintios 10:13 dice que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Dios nos equipa, nos da elementos para resistir la tentación. Busquemos en su palabra, alimentémonos, que nos encuentre bien parado. Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Clarito, confesión y dejar de hacerlo. Misericordia de Dios es lo que viene después. Un pasaje que nos alienta mucho y nos libera mucho, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la solución. Terminemos con el pecado. Cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado. Estos hermanos estaban viviendo tiempos espectaculares en cuanto al obrar del Espíritu Santo. La iglesia crecía, se convertían 3.000 en un día, había milagros, la comunión de los hermanos, qué tiempos preciosos. Cuanto más cerca estamos de Dios, más vemos lo feo que es el pecado. Y termina este relato con una frase de vino gran temor sobre la iglesia. Es la primera vez que se usa iglesia en Hechos. Y pensaba,
vino gran temor sobre la iglesia. El pecado es un asunto muy serio para Dios. No deberíamos preguntarnos por qué murieron, sino cómo es que permanecemos con vida. Ya terminando, hemos visto dos modos de cristianismo, el auténtico y el aparente. Vivamos el verdadero, el auténtico. Me gusta mucho un proverbio que me ha ayudado y es fácil de recordar y lo podemos usar muchas veces. Proverbios 22 o 23. Compra la verdad y no la vendas. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.